¿Qué tal? Buenos días, noches, tardes, cualquier hora que sea que nos estén sintonizando. Mi nombre es Rogelio de los Reyes, soy abogado, licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia, lugar del cual estoy enamorado y al cual le tengo un gran aprecio y cariño. Entonces, mi tema el día de hoy a tratar va a ser cómo redactar una demanda. Bueno, muchos de los recién egresados o muchos de los estudiantes que apenas están iniciando su carrera, pues se topan con este dilema de ¿qué voy a hacer? ¿Qué sucede? Porque siempre está entre el tema de, pues tú eres abogado, tú estudiaste leyes, tú estás estudiando derecho y puedes ayudarme, tú tienes el conocimiento que yo no poseo. Entonces nos topamos con el tema de ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a materializar aquella demanda? O en este caso, ¿cómo pudiera yo implementar una acción que es la materialización del derecho sustantivo o una excepción cuando nosotros estamos siendo las personas que se han demandado? Entonces, pretendo por medio de este video darles una breve explicación de cuál es la mejor manera y cuál es la forma más efectiva de poder escribir una demanda. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es ver primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ante quién vamos a acudir? ¿Quién es el juez competente en turno? Y partiendo de eso, dependiendo si va a ser una acción ordinaria, si va a ser un juicio civil, penal, agrario, laboral, fiscal, etcétera. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Partiendo de ello, vamos a empezar en la redacción de nuestro escrito, en el cual pues vamos a determinar entonces quién es el juez competente en turno, porque si bien dentro, por ejemplo, en el caso del Distrito Judicial de Saltillo, existen distintos juzgados, no podemos llegar y decir, oye, yo quiero que me toque ese juzgado. Eso lo determina la oficialía de partes. Entonces, nosotros acudimos a la oficialía de partes, presentamos nuestra demanda y ellos van a ser quienes nos van a canalizar al juzgado que determinen por medio de la competencia y turno. Así es como se manejaría y se maneja actualmente. Entonces nosotros acudimos por medio de nuestro instrumento, nuestra demanda, en el cual señalamos nuestro nombre. ¿Quién es el que acude a reclamar el derecho? Pero también tenemos que tener en consideración que reclamar un derecho implica una obligación. ¿Qué puede hacer de hacer, no hacer, o de dar, hacer o no hacer? ¿Qué es lo que vendríamos reclamando nosotros? Entonces, ¿quién es la persona que acude? En mi caso soy el licenciado Rogelio de los Reyes, acudo en representación de tal a demandar lo siguiente. ¿Qué además debo de señalar? Domicilio para oír y recibir notificaciones, la calidad en que comparezco y quiénes son las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos. Es necesario, indispensable, precisar esa información, porque de aquella manera pues nos veremos expuestos a que en el momento en el que requiramos que se nos haga una notificación y no hayamos señalado esa información, pues nos encontraremos el problema de ser notificado por vía estrados. Entonces lo que buscamos nosotros que sea de una manera efectiva. Posterior a ello, ¿qué es lo que sigue? ¿A quién vamos a demandar? Muchas veces existe ese problema de que no sabemos exactamente a quién vamos a demandar, y es importante nosotros encontrarnos en una comunicación constante con nuestro cliente para poder nosotros tener la certeza de a quién vamos a señalar para que cumpla con lo que nosotros estamos pretendiendo realizar por medio de nuestra demanda. Entonces, señalar quién es, su nombre, apellidos o quiénes son, en el caso de que sea más de una persona, o en el caso de que sea una persona moral, a su representante legal. Entonces también, ¿qué tenemos que señalar nosotros? Muy precisamente, porque es parte esencial para que esta instrumentación pues se pueda ir dando a cabo, y es el domicilio donde podremos encontrar a la persona. Entonces, ese es nuestro proemio. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que nosotros busquemos nuestras pretensiones. ¿Qué es lo que yo quiero demandar? Quiero el cumplimiento de esto, quiero el reconocimiento de esto otro, quiero que detenga de hacer esta acción.
nosotros vamos a solicitar dentro del apartado de después del premio, en las pretensiones, qué es lo que nosotros estamos buscando, que se nos dé pago de gastos y costas, el tema de también estipular muy precisamente los intereses de cualquier cantidad que nosotros estemos solicitando. O sea, no hay que también asustarnos, o sea, hay que decir las cosas, ¿no? De que a final de cuentas podemos pactar lo que queramos, por ejemplo en el caso de un préstamo o algo, y ajustarnos a las tasas. A final de cuentas el juzgado lo va a hacer, tenemos que pedir hasta de más. Eso sí, sin caer en pedir algo que no sea cierto. ¿Por qué? Porque ya nos veríamos en otras circunstancias en la que pues sería ya el caso de una reconvención, que porque estamos nosotros solicitando algo que no es y estamos cayendo en falsedad, y ellos nos contrademandan por el tema de, por ejemplo, de un daño moral. Entonces, posterior de que ya tengamos nuestro apartado de pretensiones y ya hayamos señalado en una parte, en cada uno de los apartados, qué son las cosas que estamos deseando, vamos a proceder al apartado de los hechos. Dirás, bueno, ¿qué es lo que corresponde a los hechos? Bueno, señalar de una manera clara, sucinta, cómo es que sucedieron las cosas. Y claro, también, o sea, no podemos caer en rumores, dimes, diretes, no. Nuestro trabajo como abogados es escuchar a nuestro cliente, activar nuestra escucha activa y de tal manera nosotros poder redactar en nuestro apartado, en nuestro capítulo de hechos, cómo es que sucedieron las cosas. Pero también es muy importante señalar que tenemos que vincular los hechos con las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas es el medio idóneo con el que nosotros acudimos ante el juzgado para probar nuestro dicho. Posterior al tema de los hechos, sigue el derecho. Y aquí es donde tenemos que también ser muy claros, porque el esquema del derecho, el apartado de derecho, tenemos que basar en fondo, forma y jurisprudencia. ¿A qué me refiero con esto? Fondo, ¿cuál es el derecho sustantivo que nosotros estamos buscando? Forma, el derecho adjetivo que nosotros estamos pretendiendo accionar por medio de la acción que constituye el derecho sustantivo. Y la jurisprudencia, aquellos criterios que han pronunciado los tribunales y que puede ayudarnos a fortalecer nuestro dicho. Posterior a que contemplemos ya el apartado de derecho, nos vamos al apartado de las pruebas. Entonces, cada una de las pruebas que usualmente podemos ir desde lo más simple, que es una testimonial, que es una documental, podemos hablar en instrumental de actuaciones, podemos hablar, etcétera, de distintas periciales que podemos encontrar. Las periciales, ¿en qué consisten? Pues que son auxiliares del sistema judicial, en este caso del tribunal, que se encuentran inscritos y validados, y los cuales nos pueden ayudar a probar nuestro dicho mediante su experiencia y especialización en cierta área. Posterior a ello, pasamos del punto de derechos, de pruebas, a cuáles son nuestras pretensiones, los solicitandos, que es de la manera en la que nosotros solicitamos al juzgado nuevamente lo que nosotros estuvimos viendo en el capítulo de pretensiones. Entonces, ¿qué es lo que también solicitamos? Pues que se designe a fulano de tal como abogado patrono, que se señale como domicilio para hoy recibir notificaciones este domicilio. También solicitamos, por ejemplo, podemos incluir medidas cautelares previas a esto, pero solicitar que se nos concedan en este apartado de la demanda. Podemos solicitar pues que se condene el gasto de pago de costas, etcétera. Es dependiendo la acción que vayamos a ejercitar, es lo que vamos a nosotros solicitar en ese apartado de nuestra demanda. Y también tenemos que recordar firmarla, quién comparece. Es importante contar también con la legitimación para poder aparecer en autos, para imponernos, para poder realizar una acción. ¿Por qué sucede? ¿Qué sucede? Pues imagínense, si no contamos con la legitimación para poder actuar en una de nuestras demandas, pues
el juez inmediatamente nos va a requerir que cumplamos con esto, y si no lo cumplamos va a desechar de plano la demanda. Entonces es importante que contemos con la legitimación para poder realizar nuestra demanda o para poder realizar nuestra excepción, porque de tal manera, si no lo contamos, no podemos comparecer y la persona, en este caso nuestro cliente, va a quedar en estado de indefensión. Es importante entonces señalar: protesto bajo derecho, que es una costumbre española que adoptamos actualmente aquí algunos de nosotros. Bueno, yo como practicante, una costumbre que me ha gustado y que pues siento que le da cierta formalidad, porque ¿qué quiere decir esto? Que estoy yo protestando, estoy yo asegurando que me estoy conduciendo con la verdad. Va mi firma y posterior a la firma tú dirás: bueno, ya está completa mi demanda. Es importante que anexar los documentos base de la acción, porque si no los anexas, todo lo que tú has adjuntado en el apartado de pruebas no tendrá validez. Entonces es importante para reforzar nuestro dicho y para que nosotros podamos entonces solicitar de una manera efectiva y eficaz nuestra acción o excepción. Entonces, partiendo de los anexos que deberán de ir, y también tenemos que recordar, ¿no?, que las pruebas, tanto como los hechos, deben de ir relacionados. Entonces, ya tenemos nuestra demanda, ya tenemos nuestros documentos base de la acción. ¿Qué es lo que sigue? Las copias. Siempre es la copia de nuestro acuse de recibo, las copias que van a ir en el expediente y las copias que, dependiendo de la cantidad de demandados, va a haber. Entonces, una vez cumpliendo ya con todos estos requisitos, tú podrás ejercitar y poder practicar de una manera eficaz la abogacía. Por mi parte es todo y muchas gracias. Hasta luego y espero seguir viéndolos y estando en contacto.